Hermanitos, bendiciones para todos. Hoy quiero que reflexionemos un poquito, hermanos, sobre la misión que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos, a sus apóstoles, a su iglesia. Y nosotros, como parte de esta iglesia de Cristo, pues también nos corresponde esa misión. Y vamos a descubrir en la Sagrada Escritura a dónde nos envía nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso del 35 al 39. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les contestó: «Vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también allí, pues para esto he salido». Y Jesús empezó a visitar las casas de oración de aquella gente, recorriendo toda Galilea. Predicaba y expulsaba a los demonios. Palabra del Señor. Aquí escuchamos, hermanitos, qué dice nuestro Señor Jesucristo cuando la gente lo quiere retener en ese pueblo donde ya había predicado, donde ya había sanado enfermos. Jesús no se queda con ellos nada más ahí, sino que dice: vámonos a otros pueblos a predicar el Evangelio, pues para eso he salido, para eso he venido. Fíjense la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo, que quiere que todos conozcan la buena noticia de salvación. Y vamos a ver por eso también a sus discípulos en Marcos 1, 16, del 15 al 16. Vamos a ver qué les dice también a sus discípulos. Marcos 16, del 15 al 16. Dice así: y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Entonces, hermanitos, aquí vemos nosotros la misión que recibieron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ellos también siguen llevando el Evangelio. Pero ellos tampoco no se quedaron nada más en un pueblecito, o no se quedaron nada más en su sinagoga, donde ellos se reunían siempre, no, sino que ellos también comenzaron a predicar igual que nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir viendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 25. ¿Qué nos dice aquí? Dice: Pedro y Juan dieron testimonio y después de predicar la palabra del Señor, volvieron a Jerusalén. Por el camino evangelizaron varios pueblos de Samaria. Palabra de Dios. ¿Qué era lo que hacían los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo? Daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por donde ellos iban pasando, no desaprovechaban la oportunidad para predicar la buena noticia de salvación, para predicar el Evangelio. Fíjense que ellos eran cristianos en todo momento de su vida. Pero ¿qué pasa con nosotros hoy, los católicos? Que como que somos cristianos solamente nada más en el templo, nada más en la parroquia. Y cuando salimos fuera nos olvidamos de sembrar la semillita del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de predicar su palabra, de darlo a conocer a los demás. Entonces vamos a seguir viendo, hermanitos, lo que nos dice en Hechos 5:41. ¿Qué sucedió también con estos apóstoles? Dice: los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Y durante todo el día no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús, el Mesías, ya sea en el templo o por las casas. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo los apóstoles siguieron las mismas huellas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué deberíamos hacer nosotros también hoy? Seguir esas mismas huellas de nuestro Señor Jesucristo, porque nos decimos apostólicos. Pero ¿dónde está eso de apostólicos? Que no predicamos la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. No nos interesa que los demás conozcan la buena nueva de nuestro Señor. Y nos quedamos solamente encajonados ahí en nuestras parroquias. Y ya afuera nos olvidamos.
Muchos de nosotros, por eso se está perdiendo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir viendo, hermanos, lo que hacían estos apóstoles. Dice que durante todo el día no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús, el Mesías, ya sea en el templo o por las casas. Hoy en día habemos muchos católicos que creemos que salir a predicar por las casas es pecado, o ponernos a predicar en público, que también es un pecado. Y no es así, hermanitos. Vamos a ver algunos ejemplos también de San Pablo. En San Pablo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, ¿no? Capítulo 17, verso del 16 al 17. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hervía, viendo la ciudad plagada de ídolos. Empezó a tener contacto en la sinagoga con judíos y con griegos que temían a Dios, hablando también con los que diariamente se encontraban en las plazas de la ciudad. Palabra de Dios. ¿Escucharon, hermanitos? ¿Qué es lo que hacía San Pablo? Predicaba en las sinagogas de los judíos que temían a Dios ya, pero que tenían que conocer al Mesías para que pudieran ser salvos. Entonces, pero dice que no se conformaba nada más con predicarles a los judíos ahí en las sinagogas donde se reunían. Dice que él se iba a las plazas y les predicaba el evangelio a todos aquellos con los que se encontraba. Entonces, hermanitos, ¿qué pasa con nosotros los cristianos de hoy? Los católicos, los apostólicos, que solamente nos quedamos ahí en la parroquia. Tenemos un apostolado ahí en la liturgia y nada más ahí. Pero fuera se nos olvida que somos cristianos y que tenemos esa responsabilidad, esa misión también, de dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo a los demás. Y vamos a seguir viendo, hermanitos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso del 20 al 21. También aquí encontramos a San Pablo dándole una recomendación a los presbíteros de la iglesia. Y vamos a ver lo que les dice. Dice: he servido al Señor con toda humildad entre lágrimas y las pruebas que me causaron las trampas de los judíos. Saben que nunca me eché atrás cuando algo podía ser útil para ustedes. Les prediqué y enseñé en público y en las casas. Palabra de Dios. ¿Se fijan lo que dice San Pablo, lo que les está diciendo a los presbíteros de la iglesia? Les dice que él nunca se echó para atrás para predicar el evangelio, a pesar de que era perseguido, que era azotado, que era apedreado y que le prohibían hacerlo. Y dice: nunca me eché para atrás, siempre les prediqué el evangelio, dice, ya sea en público o por las casas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo los primeros cristianos sí sabían lo que tenían que hacer, porque Jesucristo les puso el ejemplo de predicar, de llevar el evangelio por todo el mundo, a toda criatura. Y Jesús no puso límites que nada más ahí en tu parroquia, ¿sí? Nada más ahí en tu grupo de oración, sino que tenemos nosotros que abrirnos, como dice el Papa Francisco. Tenemos que salir a las periferias, tenemos que buscar a la oveja perdida, tenemos que ser como los primeros cristianos, llevar el evangelio, el conocimiento de Dios a los demás. Porque por eso, hermanos, hay tanta ignorancia en nuestros hermanos católicos, porque nosotros nos quedamos callados. Ahora vamos a escuchar, hermanitos, también en Hechos de los Apóstoles 8:30 en adelante, vamos a descubrir también a un personaje llamado Felipe, que predicaba el evangelio donde sea. Y dice aquí: y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique?
Enseguida invitó a Felipe que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y anunciarle a Jesús, partiendo de este texto de la Escritura, palabra de Dios. ¿En dónde iba este etíope? En un carro. Iba leyendo las Sagradas Escrituras, el pasaje del profeta Isaías que habla de nuestro Señor Jesucristo. Pero él no entendía. Y ahí fue donde subió Felipe a predicarle el Evangelio, a explicarle las Sagradas Escrituras. ¿Y qué sucedió con ese etíope? Pues se convirtió y se bautizó. Entonces vemos, hermanos, que hasta en los carros se puede llevar el Evangelio, se puede predicar el Evangelio. Pero como que a nosotros los católicos nos da vergüenza, nos da miedo. ¿O qué pasa con nosotros? Que solamente nos quedamos limitados allí en nuestra parroquia. Nos conformamos con eso. No, hermanitos, la Sagrada Escritura nos enseña que como cristianos católicos tenemos que salir, tenemos que predicar el mensaje de salvación. Y que no tenemos que ser como esas lámparas que se encienden y se tapan en un cajón, nada más ahí. No puede ser así. Hermanitos, y esta es la misión que el Señor nos ha encomendado como bautizados, como miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, pues ojalá, hermanitos, que esto nos anime para que seamos discípulos de nuestro Señor Jesucristo y apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, tanto en la parroquia como en nuestro hogar, como en nuestro trabajo, como en toda nuestra vida. Donde andemos, sembremos esa semillita del reino que es la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, hermanitos.